Bueno, hoy estamos con Debbie Frank, que es la hija de Rosa Furman Epstein. Rosa Furman Epstein, nacida el 25 de octubre de 1930 y falleció en octubre de 1999, hija de inmigrantes judíos. Fabi Furman de Mogilev, Bielorrusia, y Sulamita Epstein de Lituania. Creció en Pachuca, Hidalgo, estudió arte dramático e inglés en la UNAM. Fue primera actriz de teatro, cine, televisión. Recordada especialmente por su papel de Dorotea en Pedro Páramo, de 1967, y por su único protagónico en la producción franco-mexicana Lo Rapaz, papel que originalmente se ofreció a María Félix. Por su papel de Dorotea ganó el premio del Heraldo de México a la mejor actuación femenina, y por su papel de Sarah Silverman en Profundo Carmesí de Arturo Ripstein es nominada al premio Ariel a mejor actriz de cuadro. Así es. Entonces, tu mamá, una de las actrices más respetadas de su generación en el cine y la televisión mexicanos, desde 1950 que inició a 1999. Así es. Débora, sabemos que Rosa también fue maestra de inglés en el colegio Yavne. Así es. ¿Cómo pasa de ser maestra en un colegio judío a ser primera actriz? Porque ella estudió 2 carreras, arte dramático y letras inglesas en la facultad, en la UNAM. Entonces ella estudiaba en la mañana, trabajaba en la mañana y en la tarde estudiaba. Mi abuelita no quería, obviamente, no quería que que se metiera a trabajar en el arte dramático. Me imagino que sí, pero ¿cómo inicia? Ella inicia trabajando en la Facultad de Letras Inglesas y entonces la llaman para ser maestra de inglés, porque ella era traductora-intérprete. Ella estuvo en el 68 de traductora-intérprete. Cuando estaba el movimiento, ella estaba dando clases de inglés en la Prepa 5. Y ella me contaba que un día fueron a su casa, en la calle de Pachuca, pero ella no estaba ahí, estaba en el Hotel María Isabel Sheraton, como traductor-intérprete de la gente que estaba para las Olimpiadas. ¿Y quién fue a su casa? La iban a interrogar para saber quién estaba en el movimiento. Las autoridades. Dice que eso fue la que lo salvó, que porque si no, sí lo hubieran agarrado. Pero lo salvó estar en el María Isabel Sheraton de traductor-intérprete. ¿Y participó en el movimiento del 68? No, ella sabía de sus alumnos de la Prepa 5 quienes eran los encargados de estar ahí moviendo todo. Cuando ella regresa, ya que acaba las Olimpiadas, pues ya no están los alumnos. Ya había menos gente que cuando ella regresó. Los alumnos? Pues desaparecidos. Entonces los agarraron. Sí. ¿Cómo llega, a pesar de la oposición de su mamá, a trabajar en el cine? Porque lo hace a escondidas. Ella nunca se enteró hasta cuando ya la vio trabajar y todo, pues ya ni modo. ¿Pero a qué horas? Porque a alguna hora ella lo hacía a escondidas y todo. Yo creo que le inventaba cosas a mi abuelita y todo. ¿Te contó cómo inició en la actuación? ¿Quién sería el primero que la contrata? Cachirulo. Ella era muy amiga de él, entonces en el Teatro Fantástico, que era en blanco y negro, entonces ella empezó con Enrique Alonso, Cachirulo, que era su amigo, y la llevaba de todos los cuentos. Ella era la bruja escaldufa, porque todo el mundo me decía, yo me acuerdo de tu mamá que trabajó en la tele y era la bruja escaldufa. Ahí empezó. ¿En la tele? En la tele con Cachirulo. ¿Y luego? Y luego hizo, siguió haciendo, era el Teatro Fantástico. Y el Teatro Fantástico ya era en color. Y ya de ahí la fueron llamando, hizo televisión también que se tenía que memorizar. Hizo Ven Conmigo, que es muy vieja esa telenovela. Hizo El extraño retorno de Diana Salazar. Hizo Yo compro esa mujer. O sea, y luego hizo Dulce Desafío con Adela Noriega. Y luego antes de morir tenía pláticas con Steven Spielberg para trabajar con él, pero pues ya no llegó. Sí. Y entonces, a partir de Cachirulo, ¿cómo llega a trabajar con Cantinflas? Ella tenía una representante. Ella necesitaba una representante y ella le tomaban fotos
de estudio para que la representante le llegaban, por ejemplo, los castings, y ella pues la presentaba y decía, tengo esto, o sea, varias, nada más ella. Y a ella la elegían. ¿Y en cuál de Cantinflas trabajó? La señora presidenta. Ah, Ahí salió. sí. ¿Y le tocaban papeles de villana? Sí, en Dulce Desafío era la prefecta de todas las chavitas que estaban ahí. De Amor en Silencio era la mamá de Cintia Clitbo y también un papel de villana, pero durísimo. Y por eso le llaman actriz de carácter, ¿no? Exacto. Es como caracterizada. Ella se caracterizaba, pero en un segundo. ¿Cómo? No sé. Pues le decían chilla y chillaba. ¡Qué increíble! Sí, y dio clases también de teatro. Una vez dio clases de teatro también ahí en la UNAM, pero dijo que no podía, porque eran muy rebeldes todos, entonces no. ¿Cómo vivía tu mamá su judaísmo en casa? ¿Había tradiciones, yiddish o algo de la cultura de sus padres que ella conservara? Sí, ella hablaba yiddish, inglés, español, ruso y francés. Y el yiddish, pues aprendió de mi abuelita. Sí. Porque ellos hablaban en yiddish para que uno no entendiera. Así era la situación. Todos se ponían a platicar en yiddish para que uno no entendiera. Y ella entendía perfecto el yiddish. Éramos tradicionales, o sea, Shabbat, Rosh Hashanah, Kippur, todo eso, pues íbamos a la casa, prendíamos las velas. Pero hay veces que no. Las fiestas. A veces, Rosh Hashanah y Pesach. A veces, porque luego ella justo tenía que trabajar y pues ahí sí, con fiestas, sin fiestas, pues tenía que ir. Claro. Ahí sí. Claro. Ahí es en esa profesión, cuando alguien muere, pues tienes que ir, aunque no puedas, pues ni modo. ¿Tuvieron, antepasados que fallecieron en el Holocausto? Sí, el hermano de mi abuelita. Porque Bielorrusia y Lituania pues fueron países muy castigados por sí, mi abuelita vino antes de la Primera Guerra Mundial. Okay. Y tenía un hermano y ella contaba que murió en un campo de concentración. Qué fuerte. ¿Y eso influyó a tu mamá? Bueno, ella cada vez que veía cosas del Holocausto o cuando fue a Francia a filmar, que ahí son muy así, le dijeron, tú no puedes ir a ningún campo de concentración porque si no, no sales o sea, no vas a poder trabajar porque era muy duro. Entonces no fue ni nada de esas cosas. ¿Y con Spielberg qué iba a hacer? No sé, eso ya no supe, porque iba a trabajar con Spielberg. Antes le habían llamado. Sí. Porque ahí, y luego ella, hasta ahí se quedó, porque sí iba a trabajar con Spielberg. Yo creo que en algún documental, en alguna cosa del Holocausto, no sé. ¿Y alguna vez enfrentó comentarios o prejuicios por ser judía en el medio artístico? No, que yo sepa, no. Al contrario, la respetaban y, o sea, los directores que ella conocía, Ripstein, los que no eran judíos, le decían, a mí me encanta trabajar contigo porque te digo una cosa y a la primera ya salió todo. No tengo que estar esforzándome, no tengo que estar, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ella hacía le decían, haz esto, pum, salía y vámonos. Claro. Al contrario, ella decía que los que no estudiaban, que nada más oían el apuntador, pues no sabían qué seguía. Eso era lo que le cansaba a ella repetir y repetir y repetir 20 veces, era muy cansado. Porque a ella le salía a la primera. A la primera. Ella llegaba a la casa con el libreto y le toca esto, esto y esto, y estudiaba todo. Y actuó como madre superiora en una de las películas. Sí. ¿Qué reto significó para ella? Pues tener que aprenderse el Padre Nuestro porque ella no sabía, hincarse, porque ella me dijo, me tuve que aprender el Padre Nuestro porque, pues, digo, ¿y qué más? Dice, hincarme, porque uno no se hinca. Sí. Y se hincó y se tiró al suelo así, pues como hacen las madres superioras, ¿no? ¿Cómo conoció a tu padre y cómo fue su historia de amor? Mi papá trabajaba de agente de viajes. Ajá. De viajes, y entonces se conocieron, tuvieron una relación bonita,
Y pues bueno, nací yo. ¿Cómo se conocieron? Pues yo me imagino entre las fiestas y todo eso que mi mamá iba. Que también le daba tiempo. Que también le daba cuando podía. Bueno, ella a lo mejor lo conoció antes de ser actriz. A lo mejor, porque como ella no hablaba mucho de su vida privada, no hablaba mucho de eso. Ella me contaba que mi papá murió, o sea, nací yo, y a los 2 meses él murió en un accidente de coches. Ah. Y yo estaba chiquita. ¿Y cómo equilibraba su carrera, el teatro, el cine, la tele con la maternidad? Cuando yo era chiquita, bueno, pues ella tenía que irse a trabajar, yo me quedaba o con la abuela, con la muchacha. Cuando ya crecí, que ya acabé la escuela y todo, ya era yo más grande, entonces sí íbamos a pasear y me llevaba a las locaciones, y me llevó a Puebla, y ella trabajaba y me llevaba. Ah, entonces sí estuviste en los sets y... Sí, claro. Y los ensayos. Sí. Todo, ya me sabía de memoria 50 veces todo. Todos los... Todo. Y ella trabajó, bueno, luego ella le pedían un bebé, pues yo estaba chiquita. Entonces dice, bueno, pues aquí está mi hija. Y entonces, hasta la tele salía ahí con Patricia Reyes Espínola, fue mi mamá, en Cosa Juzgada. Entonces también fuiste actriz. Bueno, y luego de chiquita, y luego me llamaron para trabajar con Capulina en un comercial. Yo estaba ahí, me dijeron, ¿quieres salir? Pues sí. Ya me pusieron mi mochila y ya salíamos corriendo y algo decíamos de pingüinos o gansito, uno de los dos. Luego salí en la película Entre la tarde y la noche, fui la mamá de una niña, porque necesitaban una mamá. Bueno, pues ya fui, y luego de monja, en una serie que hizo mi mamá con Franco, ¿era qué? Era europea, y ella era ahí también la madre superiora. Y entonces a mí me vistieron de madre superior en Mérida, a ella, y yo era la monja que tenía que cortar el pelo a las chavitas que estaban ahí. Sí. ¿Y por qué ya no seguiste? Ella ya falleció y ya yo seguí mi vida. ¿Qué recuerdos tienes de ella fuera de cámara, en su papel cotidiano de mamá? Pues que íbamos a pasear y que íbamos de viaje. Un día ella iba a hacer un comercial para Century 21 y entonces le dijo, ok, pero como los comerciales tardan para los hispanos en Estados Unidos, le dijo, sí, pero le dijo al que le dijo, pero yo necesito que me pagues cuando hagan el corte del comercial, porque yo al otro día salgo de viaje con mi hija. Y sí, al otro día le pagaron y ya con ese dinero fuimos a pasear y ya estaba el viaje. ¿A dónde fueron? Fuimos a Huatulco, fuimos a varias partes. Sí, cuando ella no tenía que trabajar, pues entonces paseábamos y era una vida normal y comíamos en el restaurante, pues bonito. ¿Y cuántos años tenías cuando falleció? 29 años. ¿Qué valores o enseñanzas de ella te acompañan hoy? Que tengo que luchar, que tengo que ser fuerte, salir adelante, y que estoy orgullosa de ella. Y cada vez que la veo en la tele, me dicen, ¿qué sientes? Digo, pues muy bonito, la verdad, muy bonito. Sí, pues una gran estrella, ¿no? Sí. Aunque su papel era de villana, pero... Sí, pero villana, ¿eh? Luego la íbamos en el súper y le decían, no, ya no sean tan mala. ¿Le decían a tu mamá? Sí. Sí, pues la paraba en el súper, los aviones, en todas partes. Es que antes no había Netflix, no había, entonces lo que había eran las telenovelas. Eran las telenovelas. Era lo que la gente veía, y más las mujeres, ¿no? Sí. Mientras estaban planchando, estaban cocinando, estaban viendo la telenovela. No había YouTube, ni Netflix, ni nada. Era lo que había, no había repetición, no había nada. Era ver la novela y tú la veías y ya. Sí, era impresionante esta época. Y no había nada porque le cambiaba a ser el 2, el 4, el 6, o sea, unos canales que, híjole, sí. Es lo único que había. Pedro Páramo la marcó como la cuarraca. ¿Qué te contaba ella de esta experiencia, adaptar a Rulfo? Ella conoció a John Gavin. Y lo hizo en inglés. En inglés y en francés. El rapaz lo hizo en francés. ¿Y él la hizo de Pedro Páramo? Hizo el Pedro Páramo.
Sí, lo dirigió Carlos Velo, el guión de Carlos Fuentes. Y ella era como la borrachita del pueblo. Salía con una peluca negra y así como muy sucia de la cara. Increíble. Y también trabajó con Isabela Corona, en Veneno para las Hadas. Trabajó allí. Ahí también trabajó. ¿Qué papel te pareció que fue el más importante para ella? El de Manolo Fábregas en el teatro, hacer la matchmaker, la casamentera. A ella le encantaba hacer ese papel. Siempre soñó con hacer ese papel. Y cuando le habla a Manolo, él le dice, quiero que vengas a hacer la casamentera. Dijo, pero yo no canto. Dice, no te preocupes, o sea, aquí no se trata de eso. Bueno, sí se trataba, pero como había un coro y que sí cantaban, ella estuvo ahí con Entonces, Manolo. Este fue el que más le gustó. El que más le gustó fue la casamentera. Es que le salía muy chistoso. Sí, de por sí el papel es sí, especial. Es sí. ¿Algún papel que le hubiera gustado representar y no pudo? En el Titanic. A ella la llamaron para la que era la mamá de esta chava. Ella la llamaron para ese papel. Y cuando hizo el casting, su representante le dijo, es que no te llamé porque no tienes tipo de europea. Dice, entonces, ¿de qué tengo tipo? Dice, me hubieran mandado aunque sea en la tercera clase. Eso es lo que ella siempre le dio mucho coraje. Y de ahí ya no tuvo esa representante. Porque ella quería hacer ese papel. Ella iba para ese papel. Del Titanic. Sí, fue una superproducción. Sí, ella iba para eso. ¿Qué colegas y amistades de esta época recuerdas que frecuentara la familia? Pues estaba Manuel Ojeda, que ya falleció, estaba Isabela Corona, Jacqueline ¿Iban a tu casa? Sí, estaba Alejandro Tomasi, que cuando estaba en el violinista y vino el terremoto, él ayudó mucho a mi mamá. Y entonces ese día que se cayó casi la ciudad, ella iba a ensayar, pero nadie llegó. En el 85. En el 85. Sí. Y entonces nadie llegó a ensayar al Teatro San Rafael. Y entonces ya la trajo Tomás y ya fueron por mí. Y luego en la noche del segundo me tocó a mí solita la repetición ahí en la Condesa. Sí. Y entonces ella abrió la puerta y llegó con Tomás y ya fuimos a cenar. Bueno. Sí, bueno, yo estaba llorando y estaba en un llanto. Esos son de los de la época. Alejandra Meyer, Rosángela Balbú. Oye, ¿alguna anécdota que recuerdes de esta época con tu mamá? Ella tenía el anécdota, por ejemplo, del violinista en el tejado, que tenía un amigo que les tejió a todos bufandas, chalecos o así. Entonces yo le pregunté, pero ¿por qué ¿por qué le tejió a toda la compañía? ¿Ella les tejió? No, el amigo. Y yo le decía, pero ¿por qué te tejieron? Y ella también tejía, en un chaleco, un suéter. ¿Sí? Sí, y cuando tenía libre en el teatro, agarraba y se ponía a tejer. Este amigo que tenía le dice, ¿sabes por qué yo hago todo esto? Dice mi mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos tejes a todos bufandas o guantes así? Dice, es que yo fui alcohólico. Y entonces en Alcohólicos Anónimos me dijeron que si yo volvía a tomar, me iba a morir. Entonces esta es mi terapia, hacer tejer y regalar y todo para no estar pensando en el alcohol. Dije, ok. Qué interesante. Sí. ¿Quién era él? Gilberto Pérez Gallardo se llamaba. No sé si vive o no vive, no sé. Trabajaba también. Él era el tabernero, el violinista sobre el tejado. ¿Y tienes hermanos? No. No, nada más fuiste tú. Ya, ¿no se volvió a casar tu mamá? No. O sea, estaba dedicada a su trabajo. A su trabajo y a sacarme adelante. ¿Qué crees que la distingue en retrospectiva dentro de esta generación de actrices de carácter? Que ella era muy profesional, que ella sí estudiaba, que ella sí sabía cuando le decían voltea la cámara acá, voltea acá, o sea, ella sí sabía. No era nada más aquí, era que sí sabía usar el apuntador y sabía oírlo y saber cuándo entrar y todo, y que sí estudiaban. Hoy no estudian. En la telenovela no, nomás están esperando que les digan aquí. El apuntador. Pero ahora no estudia. Y ella sí agarraba y se ponía a leer, y que me tengo que poner, y todo.
Sí, hizo también los diálogos de Salvador Novo. Ella era Josefa Ortiz de Domínguez. Y también luego hizo La Malinche, porque eran unos diálogos. La Malinche, Josefa Ortiz de Domínguez, y era la otra Pita Amor. ¿En dónde salió eso? Es que ella montó ese espectáculo para presentarlo en Pemex. Ella tenía no sé cómo llegó a Pemex, pero ella dijo, tengo un espectáculo y es este. Y entonces Pemex nos mandaba, porque yo iba, y yo manejaba la música y la mesa y las sillas y todo, y entonces ella me pagaba por hacer eso. Entonces fuimos a Veracruz, bueno, donde hay plataformas de Pemex, ahí no a las plataformas, a los lugares donde estaba Pemex, ahí nos mandaban. Y cuéntame de Golda Meir, eso está interesante. Ella hizo Golda Meir con Sí. Juana de Arco. ¿Cómo? O sea, el diálogo era Golda Meir y Juana de Arco. Que estaban dialogando. Estaban dialogando ¿Y juntas. qué se decían? Ella hablaba de Israel y Juana de Arco, pues de su época. Y de Francia. Y de Francia, exactamente. Este texto, este guión, ¿dónde está? Como mi mamá tuvo que pagar los derechos, porque hay en la SOGEM. ¿De quién era el guión? Los diálogos de Salvador Novo. Entonces yo me imagino que Salvador Novo en esa época pues tenía herederos. Esos herederos había que pagarles algo, lo que ellos decían, para poder presentar los diálogos. Wow, pues qué carrera tan increíble, ¿no? Y luego hizo en el teatro para niños, hizo Chagún y La Paloma Encantada. Esa era también su amigo era el que escribió eso, y también le dijo que quería ponerla, que cuánto era de los derechos de autor. Ella fue a la SOGEM y le dijeron hay que pagarle tanto por tanto tiempo. Tanto era mexicana como judía. O sea, de pronto el violinista sobre el tejado, de pronto Josefa Ortiz de Domínguez, o sea, tenía las dos herencias, pero muy, muy marcadas. Sí, así es. Y a la vez, pues todo lo que hizo en el cine internacional. Pues una gran actriz, Debbie, la verdad. Sí, la verdad sí. La verdad que... Es un orgullo. ¿Cómo falleció? De un infarto fulminante. ¿Estaba en su casa? Estábamos en la casa, se sintió mal, llamé a Tzalá y era viernes, era Shabbat. Le hablé al doctor Ari Goldberg y le dije, Ari, ayúdame por favor. Y vino Ari, y entre Ari, David Dicte, los que estaban en ese momento, me ayudaron con Sammy para hablar con él y todo. Para Sammy Goldsmith. Ajá, para el entierro. Y me dice, tiene que ser antes de las 12 porque es Shabbat. Digo, sí, está bien. Ya vino a Tzalá, ya vino los que tenían en la Jebra, y ya se la llevaron y ya la enterraron. Me dijeron, yo no sé, que Televisa había mandado flores y había mandado un chorro de cosas. Pero ahí como no se podía. Y que estaban las cámaras de Televisa, es lo que a mí me dijeron. Se extraña a una persona como esta. Claro. Sí. Ahorita ya puedo hablar de ella, si no yo estaría llorando y no. Ya pasó mucho tiempo. Oye, muchísimas gracias, Debbie, por esta entrevista. De nada. Gracias a ti. La verdad, súper interesante y detalles que pues no conocíamos de tu mamá. Gracias a ti, May.